Bueno, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva sección de discurso en la trasnoche, el espacio que hemos dedicado al análisis del discurso cuando ya no hay tiempo para nada, cuando el día ha muerto y nos quedan estos últimos minutos para, obviamente no para leer literatura, no para ocupaciones vulgares como escuchar música o mirar películas, sino para conversar y reflexionar acerca de las teorías y el análisis del discurso. Vamos a retomar algunas preguntas que quedaron de la guía pasada, ya pensando en el trabajo práctico que tendrán que hacer en la próxima clase. Obviamente estas consignas pueden responderse de distintas maneras, esto es muy importante y es parte incluso hasta del contenido de esta materia, ¿no? El hecho de que no hay una única respuesta, fundamentalmente porque la manera en la cual construimos discursivamente esa respuesta va a condicionar el contenido de la misma. Es decir, forma y contenido forman parte de un todo de significado. Por eso es que, más que copiar o memorizar o tomar tal cual algunas respuestas o ideas, lo importante es que ustedes puedan pensarlo, articularlo y producir una respuesta propia a estas preguntas. La primera, ¿por qué la teoría de la enunciación es relevante para una teoría del sujeto en el discurso? Bueno, como hemos visto, la teoría del sujeto, fundamentalmente estas teorías más ideológicas, más vinculadas al concepto de ideología de Althusser, que dice, nos constituimos en sujetos interpelados por la ideología, es decir, no hay subjetividad antes de la ideología, y esa ideología cómo nos interpela a través del lenguaje. Es decir, las herramientas que observamos con la teoría de la enunciación, fundamentalmente el concepto de aparato formal de la enunciación, lo que nos muestra es cuáles son los mecanismos lingüísticos por los cuales se produce ese efecto sujeto. ¿De qué manera? ¿Por medio de qué herramientas lingüísticas, que son las que enumera la teoría de la enunciación, los conceptos de deixis, los conceptos de polifonía, conceptos de modalidad, se han visto subjetivema, que muchas veces es modalidad, etc., son la manera en la cual la lengua lleva adelante ese proceso de interpelación del individuo en sujeto. ¿Sí? Entonces la teoría de la enunciación describe precisamente esto, los mecanismos lingüísticos por los cuales nos constituimos en sujetos ideológicos. ¿Sí? Acá es muy importante no confundir el concepto de individuo con el concepto de sujeto. El concepto de individuo se refiere a cada uno y cada una de nosotros. El concepto de sujeto, en cambio, es una categoría más de orden social. Es un tipo, es una forma de ser socialmente determinada, una forma de ser ideológicamente determinada. Entonces, yo soy Juan, mi padre es Rodolfo, pero tanto mi padre como yo, como dos individuos, somos un mismo tipo de sujeto. Somos padres de alguien. ¿Sí? Muy importante. ¿Y de qué manera, cómo sabemos, cómo nos construimos en padres? Bueno, porque hay un montón de elementos lingüísticos, por ejemplo, los términos padre, hija, familia, yo y vos, yo y él, etc. Son un montón de elementos que la teoría de la enunciación describe muy bien y que nos constituyen o que permiten que nos constituyamos como sujetos sociales, ¿sí? Como sujetos ideológicos. En segundo lugar, ¿en qué se relaciona el concepto de dialogismo de Bakhtin con el concepto de subjetividad en las teorías discursivas? Esta es una pregunta interesante porque la idea de dialogismo de Bakhtin supone siempre que todo enunciado es emitido por un sujeto para otro. ¿Sí? Es decir, el enunciado es algo que existe comunicativamente entre dos sujetos. Forma parte de un diálogo entre dos sujetos. Y en ese sentido, las teorías del discurso, o al menos las que a mí me parecen que son interesantes, son fundamentalmente dialógicas. Comprenden cada emisión discursiva en relación a otras. ¿Sí? Dice Bakhtin, nadie rompe por primera vez el silencio cósmico, nadie habla por primera vez, sino que siempre hablamos ya en el marco de una conversación previa, que nos constituye a nosotros en sujetos hablantes y en oyentes de otros que hablaron antes. Entonces el concepto de dialogismo es fundamental porque lo que nos dice es, el sujeto no enuncia solo, el sujeto enuncia siempre para alguien. Y esa relación entre enunciador y enunciatario, algunos dicen locutor y alocutario, es constitutiva de la producción discursiva. Y si ustedes recuerdan, la teoría de la enunciación dice lo mismo. Dice, no hay enunciador sin enunciatario. Cuando producimos un enunciado lo hacemos siempre para alguien. Lo hacemos siempre pensando en cuál va a ser
el destinatario de ese enunciado. No importa si ese destinatario es real o es imaginario, o es una abstracción. No importa si interpelamos correctamente o interpelamos de manera aproximada a ese destinatario. ¿Por qué? Porque, bueno, aunque yo tenga un destinatario concreto, empírico, una persona real a la cual me dirijo, o un grupo de personas como ustedes ahora, construyo en mi discurso un enunciatario hacia el cual me dirijo. Y ese enunciatario responde a ciertos rasgos más o menos homogéneos de la ideología del sujeto que habla. Por eso es tan interesante cuando analizamos discurso político. Cuando nos preguntamos quién es el enunciador, quién es el enunciatario, analizar discurso político, lo que nos preguntamos es ¿qué efecto sujeto constituye al sujeto que habla como sujeto de la enunciación? ¿Qué representación tiene acerca de aquel o de aquellos o de aquellas a quienes se dirige? ¿Sí? ¿Qué idea tiene de quién es ese pueblo o vecinos o lo que sea? ¿Sí? Y esto es justamente un poco de ese valor dialógico que tiene, o de ese valor que tienen las teorías dialógicas de Bakhtin para el análisis del discurso. En tercer lugar, los conceptos de ideología e interpelación que propone Althusser. ¿Cuáles son las críticas que hace Emilio de Ípola? Bien, recuerden, interpelación significa que, como decíamos recién, siempre hay un yo y un tú. Para Althusser hay un sujeto máximo, el sujeto ideológico, la S mayúscula, que te interpela a vos y a cada uno y cada una de ustedes, que son individuos, son entidades biológicas, son un conjunto de carne y sangre y hormonas bullendo. Y a ese conjunto orgánico que constituye al individuo, Althusser dice el sujeto lo interpela como sujeto. El sujeto con S mayúscula lo interpela como sujeto con S minúscula. Le dice vos sos varón, vos sos una nena, vos jugás con los autitos, vos jugás con las muñecas. Ese proceso de interpelación, y por eso estoy diciendo vos, se produce por estos mecanismos discursivos, ¿sí? Por estos mecanismos lingüísticos que permiten la interpelación del individuo en sujeto. Y a pesar de que cada uno y cada una de nosotros somos diferentes, las categorías lingüísticas nos subsumen a una categoría ideológica. Nos constituyen, nos interpelan como cierto tipo de sujeto. ¿Cuáles son las críticas que hace de Ípola? Bueno, son básicamente dos. En primer lugar, cuestiona ese concepto del marxismo como discurso no ideológico. Que esto es algo que yo les decía, Althusser en la primera parte de Ideología de aparatos ideológicos del Estado dice que no, que el marxismo es el punto arquimediano desde el cual se puede explicar toda realidad ideológica, pero en la segunda parte, la más interesante y la más divertida, Althusser dice, bueno, no hay sujeto sin ideología. No hay manera de ser sujeto a un sujeto revolucionario sin ser interpelado por la ideología. Entonces, no hay discurso no ideológico. Esa es la primera crítica. La segunda crítica es al concepto de distorsión, ¿no? Que es suponer que... acá me estoy confundiendo, esperen que lo busco. La crítica de Ípola, no habría discursos no ideológicos. Y el segundo, claro, sí, es este concepto de distorsión, ¿no? La idea de que la ideología distorsiona una realidad objetiva que podría ser descrita de una manera no distorsionada, de una manera no ideológica, ¿sí? Y frente a esto la respuesta es básicamente la misma. Es decir, no es que las ideologías son anteojos que distorsionan y que nos hacen ver la realidad de una manera o de otra, sino que no hay manera no ideológica de ver la realidad. Es decir, no hay una manera no distorsionada de ver la realidad. Esto no significa que lo real no exista, lo real existe, pero solamente puede ser aprendido a través del discurso. Y como el discurso es por naturaleza ideológico, la realidad está siempre accedemos a lo real por discursos ideológicos. Siempre accedemos a lo real a través de la ideología. La pregunta 4. Los conceptos de formación ideológica y formación discursiva de Piaget. Bien, esto es una cosa interesante porque Althusser, como ustedes recuerdan, decía, bueno, tenemos un sujeto con S que interpela a cada uno de nosotros un sujeto con S minúscula. De Ípola un poco avanzaba en esta idea, decía, bueno, no, en realidad el lugar del Estado, de ese sujeto con S mayúscula, es un lugar de tensión y de conflicto, no es un lugar estático desde el cual se reproduce siempre la misma ideología, porque si esto fuera así no habría cambio. Si hay cambio ideológico es porque ese lugar de la interpelación está atravesado constantemente por el conflicto y por la lucha social. Y entonces,
la idea de formación ideológica que propone Michel Piaget viene un poco a remediar ese problema, ¿no? Dice, bueno, el sujeto con S mayúscula no es un sujeto único que nos interpela a todas las personas, a todos los individuos que vivimos en una sociedad en sujetos, sino que cada formación ideológica, es decir, distintos grupos ideológicos, son interpelados dentro de la propia formación. Es decir, nos constituimos en sujetos, no en la sociedad en general, en abstracto, sino que nos constituimos en sujetos dentro de una formación ideológica determinada. Y esto es interesante porque, por ejemplo, cuando decimos te interpelo como varón, te interpelo como mujer, te interpelo como hijo, como papá, como mamá, como lo que sea, no es lo mismo interpelar dentro de un hogar que socialmente es típicamente monoparental y donde hay una larga tradición de, por ejemplo, madres criando hijos e hijas solas, que en una tradición, incluso dentro de la misma sociedad, donde el modelo de familia tradicional es típico y es el esperable. Entonces, aún en una misma formación social, en un mismo momento de capitalismo, tenemos dos formaciones ideológicas, una que tiene por ahí, que interpela a los individuos en sujetos desde un modelo de familia tradicional y otra que interpela a los individuos en sujeto desde un modelo de familia, por ejemplo, monoparental. Entonces, no vamos a constituir el mismo tipo de sujeto hijo, hija, o mamá, papá, o lo que carajo sea, desde las dos formaciones ideológicas, sino que desde cada una de ellas vamos a constituir sujetos distintos. Esto es muy importante, esta idea de formación ideológica, y obviamente está acompañada del concepto de formación discursiva. La idea de formación discursiva es cómo esa formación ideológica se manifiesta discursivamente, bueno, a partir de ciertas reglas, que para Piaget determinan lo que puede y debe ser dicho en una coyuntura determinada. Es decir, qué tipo de regularidades de significado, qué tipo de significados están disponibles para hablar dentro de una formación ideológica determinada. Entonces, por ejemplo, no sé, dentro de la organización familiar hay cosas que no se pueden decir. Hay cosas que no podemos decir, que no podemos decirle a nuestros padres ciertas cosas que no podemos ni pensar. Cosas que no podemos decirles a nuestros amigos, nuestras amigas. ¿Por qué no podemos decirlas? ¿Por qué son inconcebibles? No porque la lengua no tenga disponibles esos elementos léxicos, esas palabras, sino porque la formación discursiva nos impide incluso pensar que es decible decirle ciertas cosas impensables a nuestra familia y a nuestros amigos. ¿Sí? O decirle a nuestro jefe, te odio, ojalá que te mueras en la plaza pública y vamos a clavar tu cabeza en una pica y pasearla por los límites de la ciudad. A nadie se le ocurre decirlo, no porque nos parezca una idea reprochable, al contrario, a veces nos parece una idea atractiva, sino porque es algo que nuestra formación discursiva nos impide pensar. Es decir, las cosas que podemos decir y que debemos decir dentro de una formación discursiva que se corresponde a una formación ideológica determinada, determinan justamente o condicionan lo que es decible, ¿no? Creo que ahí hay como un terreno muy interesante para explorar desde el punto de vista del análisis del discurso. ¿Cuáles son esas regularidades de significados, semánticas, que están disponibles? ¿Qué cosas podemos decir? ¿Y qué cosas no se nos pasan por la cabeza? Y en cambio, se le pueden pasar por la cabeza perfectamente a otra persona de una formación ideológica diferente. Estas ideas son clave para el análisis del discurso, porque lo que nos dicen es, los significados no pertenecen exclusivamente a la esfera de la lengua, sino que los significados están socialmente disponibles dentro de ciertas formaciones discursivas, dentro de ciertas comunidades de hablantes que comparten una misma ideología o que pertenecen a una misma formación ideológica. Y por último, el concepto, el uso que hace Fairclough del concepto de hegemonía en los estudios del discurso. Bien, la idea de hegemonía es interesante y un poco el libro, el ensayo de Althusser lo dice, yo no se lo marqué para no extenderlo tanto, pero él dice, bueno, la sociedad capitalista y otras, cualquier formación social, no depende exclusivamente de la dominación, de la fuerza para reproducirse. ¿Sí?
Yo, por ejemplo, no puedo tirar un papel en la calle. No puedo. Si tengo un papel en la mano, me lo pongo en el bolsillo, me lo pongo en el bolsillo de la camisa, me lo trago, hago cualquier cosa, pero no puedo tirar en la calle. Si yo hiciera el experimento de tirar el papel en la calle, no va a venir ningún policía, ningún gendarme, nadie va a venir a reprimirme físicamente. Sin embargo, yo tengo interiorizado a nivel del sentido común que los papeles no van en la calle, no se tiran. El sentido común, esta manera de reproducir las relaciones de dominación capitalista sin que haya una acción afirmativa, sin que haya alguien que me reprima activamente, es lo que Fairclough llama, retomándolo obviamente Antonio Gramsci, hegemonía. Es decir, es el poder que se ejerce sobre la sociedad como un todo, sobre la sociedad completa, de parte de una de las clases sociales, no a través de la coerción, no a través de la represión, sino a través del sentido común, haciendo que justamente esas reglas estén tan interiorizadas que no puedan ser ni siquiera transgredidas. Obviamente, esta dominación hegemónica es siempre, inestable, ¿sí? Está siempre sometida al conflicto, a la lucha social. Y es por esto que ninguna hegemonía es eterna, ninguna hegemonía se mantiene constantemente, sino que al contrario, existen discursos contrahegemónicos que cuestionan muchas veces del lugar de la literatura, del arte. El trap, por ejemplo, cuestiona, en su momento lo fue el rock and roll, hoy día es una música mucho más conformista, pero en su momento fueron esos lugares en los cuales se cuestionaba el sentido común, ¿no? En los cuales, siempre recuerdo, por ejemplo, Callejeros, que tiene una banda, ustedes no conocerán, pues son tan criminalmente jóvenes, pero una letra que decía sexo oral y anal entre mamá y papá. Sí, pero ¿cómo vas a pensar una cosa así? Claro, lo que están haciendo es ejercer la contrahegemonía desde un lugar que en ese momento era más alternativo, era el lugar de justamente la inestabilidad, la posibilidad de desacralizar, desnaturalizar ciertas figuras, como la de la madre, el padre, lo que sea, que desde el punto de vista del sentido común, de la hegemonía, se encuentran sacralizadas. Otra vez, para el análisis del discurso es tan importante analizar la hegemonía como analizar la contrahegemonía. No nos interesa solamente saber por qué cierta clase dominante reproduce sus condiciones ideológicas de dominación, reproduce cierto sentido común, sino que nos interesa también entender cómo se gesta el cambio, mediante qué elementos podemos percibir en el discurso el cambio ideológico, el cuestionamiento, el conflicto, la inestabilidad de la hegemonía. Que es algo que lo decía el propio Volozhin, si ustedes recuerdan, cuando decía que al ser ubicua, la palabra era especialmente sensible al cambio ideológico. Bueno, con esto espero que hayamos terminado este video de respuesta a las consultas, a la guía de trabajos. Nos vemos la clase que viene. Un saludo y que descansen.